Vamos a ver esta promoción que salió en las últimas horas, que está invitando a un cacerolazo por las víctimas, a un cacerolazo para que se tomen las medidas necesarias por parte del gobierno nacional para que la gente tenga que comer durante la pandemia. Ahí se lee perfectamente, hoy tuiterazo, numeral 9 de abril, cacerolazo desde las 3 de la tarde, cacerolazo 8 de la noche desde todos los lugares de Colombia. Este cacerolazo tiene que ver por nuestras víctimas. Este cacerolazo tiene como mensaje decirle al gobierno nacional que no aguantamos más asesinatos de líderes sociales. Este cacerolazo también tiene como fin decirle al gobierno que de una vez por todas condene las deudas, que ponga en cintura a los bancos para destinar los recursos que se necesitan en la red pública, hospitalaria y en la red privada también. Que la gente, si sigue en confinamiento, no va a tener con qué comer. Y que le arregle los créditos, que asuma los créditos de la pequeña y mediana empresa en Colombia. Ese es el motivo del cacerolazo. Y sigamos con las noticias que también han sido y se han reseñado en las últimas horas en las redes sociales. Está conectado Harold López en este momento. Vamos, démosle el paso a Harold López. ¿Cuál es el análisis de lo que en las últimas horas se ha movido en las redes sociales como la noticia más importante del día, Harold? Así es, Holman, un saludo para usted y para toda la audiencia del tercer canal. En el día de ayer, varios tuiteros y el senador Alexander López, Beto Coral, investigador de redes sociales, denunciaron fuertes irregularidades en el subsidio de ingreso solidario sobre un posible fraude. El senador Alexander López presentó pruebas de esta situación en donde encuentra que al menos 44 nombres están repetidos o tienen nombres fraudulentos en el subsidio en el que se habrían entregado ya 1.948.000 beneficios de 160.000 pesos. Esta fuerte denuncia fue complementada por el senador, quien nos dice que le solicita al presidente de la República que explique por qué luego de la denuncia se tumbaron las páginas de ingresos solidarios del FOSIGA y del CISBEN, preguntando qué es lo que se quiere ocultar y a qué se debe esta repetición de nombres y de números de cédula. Asimismo, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Contraloría que investiguen este posible fraude que se estaría presentando con este subsidio. Por su parte, Holman y audiencia del tercer canal, el investigador y tuitero Beto Coral denunció, luego de corroborar estos nombres y estos números de cédula en la base de datos de la registraduría, que también son votantes al ser personas inexistentes o personas fallecidas. Para ayudar a las familias víctimas de esta tragedia del coronavirus. Holman, el subsidio ingreso solidario fue el que destinó el gobierno nacional para aproximadamente 3 millones de familias. Es el subsidio de 160.000 pesos que se dijo que se iba a entregar a las familias que no están cobijadas por ninguno de los otros beneficios del gobierno nacional, pero es en este subsidio que está manejado por Planeación Nacional, en donde se encuentran serias irregularidades y el senador Alexander López ha presentado las pruebas de números de cédula repetidos, de nombres inexistentes y de personas Doña fallecidas. Leo, estoy en entrevista, doña Leo. Que también estarían en las listas o en los nombres, digamos, registrados de votantes en el país. Es decir, se le están entregando subsidios a personas que están fallecidas o que no existen y esas personas votaron en las últimas elecciones. Introducción, y si le he entendido bien, mucha atención la noticia de las últimas horas en el país, la noticia según nuestra mirada, lo que creemos que verdaderamente es grave para muchos sectores de este país. Imagínense ustedes, el gobierno abre una línea de ayudas de beneficio solidario a familias que están en el CISBEN, a familias pobres, y resulta que cuando el senador Alexander López
igualmente el tuitero Beto Coral, empiezan a hacer el ejercicio e ingresan a las páginas del FOSIGA y del CISBEN, ponen unos números y empiezan a salir una cantidad de nombres que no corresponden con sus cédulas y que al parecer ya habían hecho reclamos de dinero. Pero Beto Coral va más allá, cruza estas cifras, cruza estos números con unos nombres y aparecen en la registraduría como si hubieran votado, pero además son personas ya fallecidas. En este momento quiero ver si ya está conectado el senador Alexander López. ¿Me pueden informar, por favor? Vamos y le damos paso y saludamos en este momento de la tarde a nuestro querido senador y amigo por el Polo Democrático, el senador Alexander López. Muy buenas tardes. Holman, muy buenas tardes. Cordial saludo para ustedes, para este importante espacio de información para nuestro pueblo colombiano y sumarme también hoy al Día Nacional de las Víctimas, esperando pues como anhelamos todos los colombianos de bien, terminar ya esta guerra que definitivamente nos sigue causando tanto dolor. Y hoy quiero enviar ese saludo en el Día Nacional de las Víctimas. Pues hay muchos a quien saludar, pero por el tiempo a esos líderes sociales, Holman. Hoy registramos desde la firma de los acuerdos 714 líderes sociales asesinados, 764 líderes sociales asesinados, y registramos desde el gobierno del presidente Iván Duque 412 líderes sociales asesinados. Así que hoy, el Día Nacional de las Víctimas, quiero hacerle un homenaje a nuestros líderes sociales, a los que no están con nosotros ahora y a aquellos que siguen defendiendo el territorio, a aquellos que siguen defendiendo el medio ambiente, a aquellos que siguen defendiendo la soberanía, a aquellos que siguen defendiendo a los afros, a los indígenas, a los campesinos. Quiero hacerles ese gran homenaje hoy en el Día Nacional de las Víctimas. Alexander, aprovecho también para unirme a ese sentimiento de solidaridad, de rechazo por esos 714 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz y por esos 412 líderes asesinados desde que llegó el gobierno de Iván Duque con esa terrible propuesta de hacer trizas los acuerdos de paz. Propuesta que hoy a mí no me cabe la menor duda, por denuncias que están haciendo diferentes periodistas, que compraron votos, que el narcotráfico está metido en la campaña y al parecer, Alexander, por la denuncia que usted ha hecho en las últimas horas, pues están apareciendo ciudadanos que ya han fallecido como si hubieran depositado un voto, como si ya hubieran votado. Alexander, aprovecho también para decirte, este es el tercer canal, está a tus órdenes, a las órdenes de una mirada progresista del país. Nuestra línea editorial es la Constitución del 91, que este país tenga otras miradas progresistas, que también puedan estar aquí el movimiento ambientalista, el movimiento animalista, una cultura de derechos humanos y una cultura de paz y una cultura de supervivencia como la está poniendo hoy el mundo. Se trata de la supervivencia de la humanidad. Hombre, gracias, Holman. Muy oportuno el tercer canal, en medio pues de la tragedia democrática que vimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo. Desafortunadamente, y lo que ha ocurrido en estos últimos años es cómo los poderes económicos se tomaron los medios de comunicación, se tomaron también el espectro electromagnético y todas las formas de comunicación de la sociedad. Y Colombia no es ajeno a ello. El tercer canal se convierte en esa posibilidad real de saber la verdad, de construir democracia. Y yo, Holman, quiero agradecerte a ti y a todos los colaboradores por este esfuerzo tan grande que se hace por el bien de la paz y por el bien de la democracia en Colombia. Y justo hoy, Día Nacional de las Víctimas, qué bueno tener esta gran noticia y que estén ya al aire y que estén ya pues con estos temas que otros medios de comunicación pues naturalmente no los van a informar y obviamente no los van a investigar. Así que
todo nuestro respaldo también desde el Congreso, desde el Senado, desde las regiones, desde el movimiento social que yo acompaño. Y bueno, sigamos en este camino, Holman. Nuestro país, o sea, nuestra gente merece un mejor presente, un mejor futuro, y estamos absolutamente comprometidos en que eso sea así, Holman. Gracias, Alexander. Ahora entremos en materia. ¿Cuál es la denuncia y qué fue lo que descubriste en las últimas horas, senador Alexander López? Los beneficios que había destinado el gobierno para las víctimas, para los más pobres de la pandemia, ahora resulta que son desviados, que no aparecen las cédulas que son. ¿Cuál es la denuncia concreta, que es muy grave, doctor Alexander López? Bueno, Holman, lo primero es que nosotros no podemos perder de vista la pandemia del coronavirus que afecta al mundo y naturalmente afecta a Colombia. En primer lugar, Colombia hoy, a pesar de la situación tan dramática que vive el mundo, está muy real. Presentamos un subregistro que lleva un atraso de más de 3 semanas. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos viendo hoy en las cifras por parte del Ministerio de Salud llevan un atraso de 3 semanas, porque Colombia no ha hecho las pruebas suficientes. O sea, mientras Colombia hace 300 pruebas diarias, países como Corea, como Estados Unidos, como Francia, Italia están haciendo entre 10.000 y 12.000 pruebas diarias, o países similares a nosotros están haciendo 5.000 pruebas diarias y Colombia continúa haciendo 300. Así que es un problema muy complicado, muy duro. Pero en el marco de esta situación se ordena el confinamiento y todos sabemos que Colombia es un país que labora en la informalidad. Obligaron a todas las familias a que se encerraran. Nosotros compartimos el confinamiento, pero a la gente hay que darle formas de subsistir. El presidente Iván Duque, a través del decreto 518 del 4 de abril, creó el programa Ingreso Solidario, y es entregarle 160.000 pesos a 3 millones de familias pobres y humildes de Colombia. Beto Coral el día de ayer emite una información. Nosotros estábamos también trabajando en la misma línea y logramos comprobar, Holman, que este programa Ingreso Solidario se desvió la forma en que fue planteada por el presidente Iván Duque. Y cuando digo se desvió la forma en que fue planteada por el presidente Iván Duque, es que cuando empezamos a registrar las bases de datos de ingreso solidario, nos encontramos que personas fallecidas estaban habilitadas como beneficiarios del programa, fallecidos desde el año 2010-2011 hasta la fecha. Nos encontramos también que un mismo número de cédula aparecía como beneficiario con más de 49 personas. Nos encontramos también que números de cédulas habilitados con nombres que son nombres inexistentes. Por ejemplo, uno cómo puede explicarle al país que hay nombres inexistentes. Pues el nombre aparecía Q, 5 veces Q, ese era un nombre, o 5 veces Y, o frases como ñe, eran parte de los beneficiarios. Y nos fuimos entonces a verificar en Fosiga, y esos números de cédulas habilitados en ingreso solidario para cobrar la plata aparecían con nombres de otra persona. Y fuimos a Sisbén, y en el Sisbén ese mismo número de cédula aparecía con otra persona. Entonces, cuando nosotros hacemos la denuncia y le exijo al presidente Iván Duque que responda del por qué estas irregularidades en este programa de ingreso solidario, lo primero que hace el presidente Iván Duque y sus funcionarios es bajar la página de ingreso solidario, bajar la página del Fosiga, bajar la página también del Sisbén, y se fueron bajando, inclusive la página de la policía estuvo caída en algunas ocasiones. Lo que demuestra esto es una absoluta irregularidad en el sentido de que las personas que están siendo beneficiadas con esto, pues obviamente no son las familias pobres de Colombia. ¿Qué nos encontramos anoche? Muchas personas nos han llamado y nos han escrito que ellos tienen empleo, que son de estrato 3, 4 y 5 inclusive, y les consignaron a esa cuenta, a las cuentas de ellos, plata de ingreso solidario.
Lo que quiero decir entonces es que esto se ha manejado de manera irregular. El señor director de Planeación ha dicho que esto fue bancarizado y ahí es donde está el grave problema. ¿Cómo van a bancarizar un subsidio para los más pobres si en primer lugar la gente más pobre de este país no tiene una cuenta de ahorros ni tiene una cuenta en el sector financiero? ¿Cómo van a bancarizar esto y a manejarlo vía internet cuando el 95% de las familias humildes y pobres y miserables de este país no tienen acceso a internet? Entonces, la verdad, estamos aquí ante una situación supremamente grave, Holman, que naturalmente cuando la confrontamos también con la base de datos de la registraduría, nos encontramos que esa misma base de datos en la registraduría estaba mal planteada, mal elaborada, y eso nos lleva a nosotros a establecer que con toda seguridad aquí hemos encontrado el mecanismo y la forma de cruzar números de cédulas con nombres para alterar los resultados electorales en el país, y nada de raro tiene, Holman, que mediante este mecanismo se adulteraron y se afectaron las elecciones presidenciales y de Congreso en el periodo pasado de elecciones. Gracias, senador. Es que quédese ahí un minuto porque también en la transmisión de nuestra tarde de hoy con el mismo tema está el estudiante de Derecho Beto Coral, quien también ayer en las redes sociales empezó a hacer el mismo ejercicio y encontró nuevas pruebas de lo que usted está planteando. Vamos a recapitular para las personas que están llegando hasta ahora a la transmisión del informativo de las 12:30 del Tercer Canal. El Gobierno Nacional, a través del Departamento de Nacional Planeación, saca adelante unos beneficios solidarios para la gente que se ve afectada porque no tiene un trabajo, porque se quedó sin trabajo. La mayoría de gente pobre, humilde, trabajadores informales que viven del día a día para comprar o acceder a un mercado durante estos días de pandemia. ¿Qué se encuentra el senador Alexander López y Beto Coral? Pues resulta que con cualquier número ustedes pueden tener acceso a dichos beneficios, que algunas de estas personas ni siquiera están vivas, que con un solo número podían acceder hasta 70 beneficios. La pregunta es, Beto Coral, en este momento, pareciera que alguien está manipulando una base de datos y pareciera y pudiéramos interpretar que esa misma base de datos es la que ponen al servicio en las elecciones para hacer aparecer gente que ha fallecido, la hacen aparecer votando. Pareciera que esto es lo que estamos descubriendo en el fondo, que es supremamente grave. Claro está. Adelante, Beto, con las buenas tardes. Buenas tardes, Holman. Buenas tardes al senador Alexander López. Mi admiración para los dos y para todas las personas que están viendo el Tercer Canal. En primera instancia, lo que dice Holman de que el gobierno creó esta base de datos para otorgarle estos subsidios solidarios a las personas. En primera instancia, pues uno puede pensar de que se tratan de errores exclusivos para crear esta base de datos. Pero todo se cae cuando empezamos a ver no solamente las páginas de la registraduría, vamos también al ICETEX, también a las páginas del FOSIGA, la página de los antecedentes penales de la Policía Nacional, en el SUMIC de tránsito, que esto es increíble, y Holman, y ya te voy a comentar eso, en la página de la registraduría, en la página de, bueno, en los registros de familias en acción. Entonces, ¿qué deduce uno? Simplemente el gobierno toma estas bases de datos ya existentes, y son existentes, Holman, se lo digo con toda seguridad, desde hace años, y ya le voy. Los problemas, ¿me escuchan ahí? ¿Se me fue el sonido? Sí, te escuchamos, Beto. Perfecto. Miren, los problemas, porque hablé con varios ingenieros, los problemas de funcionabilidad de la aplicación son, valga la redundancia, para la aplicación como tal, pero no tiene nada que ver con la información que se muestra, ya que la información que se muestra es proveída por el cliente. ¿Quién es el cliente? El gobierno, que contrata a un programador para que le haga este software, para que ellos otorguen esas bases de datos. La funcionabilidad no tiene nada que ver con la base de datos. Lo que tiene que ver Holman y pues el senador Alexander López es el sentido común. El sentido común en que la gente está diciendo que no hubo errores,
pero esperen un momento. Hay casos puntuales como las cédulas inexistentes, las cédulas de los muertos, pero en los casos puntuales, refiriéndome a la cédula 8 veces 3, esta cédula 8 veces 3 tiene, esto es increíble. Primero, aparece a nombre de un señor que fue beneficiado con el programa en Tumaco. Luego me voy para la página de la registraduría y aparece que votó en Cartagena. Listo, uno puede pensar, la suplantación es del subsidio solidario. El señor sí pudo haber votado en Cartagena, porque ahí no le aparece el nombre. Pero me voy para la página de los antecedentes de la Policía Nacional y aparece con otro nombre. Y luego me voy para la página del CIMIT, que es la página donde se reflejan todas las multas de tránsito del país, y aparece con un comparendo de hace más de 15 años, valor de 400. Lo que estamos viendo acá y lo que estamos reflejando es que esta base de datos existía desde hace muchísimos años e inclusive vuelve a reabrir escándalos de corrupción ya casi sepultados, como el tema de las multas de tránsito. Yo me acuerdo que hace 10 años en Colombia, 15 años, uno le hacían un ticket, bueno, como dicen, en una multa de tránsito, y le decía, no, tranquilo, usted va allá y paga 100.000 penarios. Que lo que hacían era, como el comparendo no lo pueden tumbar del sistema, lo que pueden es editarlo. Al editarlo le pueden cambiar el número de cédula y obviamente esa multa iba dirigida a estos números de cédula. Caso puntual, el del 8 veces, el del 8 veces 1 o el del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Holman, que le aparecen deudas de más de 40 millones de pesos en tránsito con el nombre Pepe Pepe. Esto es increíble, esto es de sentido común y esto es de que las personas que están diciendo que estos son errores plasmados exclusivamente para la creación de ese subsidio solidario, están pecando más que ingenuidad, están pecando es de complicidad, Goldman, porque es increíble las revelaciones que se están dando y le repito, esto es institucional y sistemático. Estamos hablando del ICETEX, del FOSIGA, de la página de antecedentes de la policía, del CISBEN, del CIMIT de tránsito, de la registraduría, de Familias sin Acción. Estamos hablando de una base de datos creadas quién sabe hace cuántos años y todas estas instituciones jugaban con esta base de datos para otorgar inclusive, ahí está la denuncia, créditos en el ICETEX. Y yo le tengo la certeza, Holman, que a las 7 de la noche el gobierno o la DNP se comunicó con el desarrollador de la plataforma y pidió desconectar el sistema de conexión de consultas. Eso estoy completamente seguro porque me daté con ingenieros que son los únicos que pueden corroborar cómo y de qué manera se interrumpió la consulta y cómo el gobierno tumbó la página. Beto, le hago esta pregunta a los dos, tanto a Beto Coral como a nuestro querido senador Alexander López. A ver, voy a lanzar una especulación que tiene mucho de memoria, mucho de lo que acaba de decir Beto y el senador, muchos elementos de lo que hemos venido escuchando durante los últimos años. ¿Será que estamos enfrente a la aparición de ese paquete de cédulas y de nombres que en cada elección le aparecen ofreciendo a diferentes capos electorales en diferentes territorios del país? Paquetes de cédulas, paquetes de números, de cédulas, de nombres, con la posibilidad de alterar resultados electorales, y resulta que por esta pandemia, ante una orden del gobierno de la República de financiar, ¡pum!, se le revienta o aparece la famosa registraduría hechiza, digámoslo de alguna manera, Alexander. Mira, Holman, un cordial saludo para Beto, también mi respeto, mi admiración y agradecerle pues su valentía permanente en estos asuntos. Mira, yo tuve la posibilidad de hablar esta mañana con una persona que es auditor de una de estas multinacionales y que asesoró a Colombia justamente en la entrega de subsidios a los más pobres. Y lo que él me dice es que es absolutamente imposible que una base de datos permita los errores en esta información.
Él dice que el sistema que ellos dejaron, o cuando él trabajó para esta multinacional, él lo que dice es que era tan confiable el cruce de información entre entidades que no se permitía duplicar el subsidio o el beneficio a una persona o a una familia. Él lo que dice es que el tema es mucho más grave. Él dice, a estas plataformas y a estas bases de datos les metieron la mano. Esas plataformas no son confiables porque el sistema que está establecido en Colombia es infalible. Entonces le preguntaba yo, si es infalible, ¿por qué está pasando esto? Sencillo, porque esta es una plataforma paralela que montaron y esa plataforma paralela la utilizan para diversos usos. Y ahí en uno de esos usos está la respuesta que usted me está planteando, y es que perfectamente crean unos códigos con unos nombres, con unas cédulas que permiten llenar informaciones adicionales, que permiten entregar beneficios nuevos a quién sabe, ¿sí?, a dónde irán a llegar, que ahí es donde está el posible hecho de corrupción. Y en el tema electoral, me decía él, es mucho más grave porque finalmente esos números de cédulas habilitan nombres y habilitan cédulas para poder introducirlas en los procesos electorales y de esta manera cambiar el resultado de las elecciones. Él me decía, esta es una plataforma paralela que se ha montado porque la plataforma de los subsidios es una plataforma que no permite que se presenten este tipo de cosas, de ahí la gravedad del asunto. Mire, yo cada 20 minutos, cada media hora, Holman, estoy ingresando a la plataforma del Sisbén y a la plataforma de ingreso solidario y no la han montado. O sea, es que aquí está el hecho probado. O sea, si no tienen nada que esconder, Holman, ¿por qué tumban? ¿Por qué tumban las páginas? ¿Y por qué salen con una respuesta tan burda como la del director de planeación, que es que lo que ocurrió es que hubo un problema en la estructuración de las cédulas? Como, o sea, ¿cuál es el término que le da el tipo a esto? Esto, o sea, inclusive me dejó hasta perplejo. Dice que hubo un problema con la digitación de las cédulas y que por eso se presenta este problema. Entonces, la verdad, Holman, estamos ante uno de los peores hechos de corrupción en el país, que nos puede llevar a descubrir de manera concreta no solamente cómo se pierde la plata de los colombianos en este tipo de subsidios, sino que además de eso nos puede llevar y nos puede conducir de manera inevitable a descubrir cómo es que se roban las elecciones en el país. Alexander, una nueva pregunta para ti, senador. ¿Ya se ha podido determinar si hay personas que han cobrado estos subsidios? Sí, claro. En el desarrollo de esta denuncia hemos recibido ya abundante información, Holman, de personas que no son, a ver, ¿qué les digo yo? No aplican para este tipo de beneficios. Estamos hablando de que este beneficio es para los pobres de los pobres que hay en el país. Son 3 millones de colombianos que no reciben otro subsidio de ningún tipo. Y me han llamado inclusive personas, gerentes de empresa. Me acaba de llegar un caso hace 15 minutos, un joven de 36 años, gerente de una empresa, que le consignaron 160,000 pesos como beneficiario de este subsidio. Y como este caso, tengo muchos trabajadores de empresas de seguridad, trabajadores de funcionarios del Estado a quienes les han consignado la plata de estos subsidios. Mejor dicho, el tema va creciendo a cada instante, Holman. Senador Alexander López, y muy atento, Beto. Mire, esto es el colmo. Es decir, a ver, desde la oposición, desde la ciencia, recogiendo la experiencia de otros países, le hemos implorado al presidente Iván Duque, hombre, hay que detener el estallido social, y para detener el estallido social hay que decirle a los bancos que suspenda el cobro de tarjeta de créditos, que suspendan arriendos, que suspendan los créditos inmobiliarios, en fin, y que hay que darle una ayuda importante a la gente para que pueda comer en el confinamiento. Hasta ahí estamos en lo correcto. La respuesta del gobierno es, bueno, vamos a familias en acción, vamos a estos subsidios, vamos a las familias que están en el Sisbén, que no representa a la clase media colombiana, que también empieza a aguantar hambre. Y cuando llegan los subsidios, esto es una recocha. Alguien, si están haciendo esa trampa,
alguien se está robando este dinero. ¿Es correcto? Es una de las conclusiones, Beto. Holman, mire, dos análisis muy directos en cuanto a las preguntas que hacen los defensores del gobierno. La primera, si la persona que aparece en la página de la registraduría con la cédula 444, obviamente puede aparecer registrada. No hay manera de probar que esta persona votó. Sí hay manera, pero esa información es muy difícil de llegar. Esa persona ya está afectando el censo electoral. O sea, la sola existencia de esa base de datos, sin ser utilizada, está afectando el sistema democrático en Colombia. Dos, ayer sale el director de la DNP a decir que no hay problemas con que aparezcan números de cédula de muertos en la lista de los beneficiados. Eso también es corrupción por cuanto están entregando subsidios a personas que ya no viven, o dos, esos recursos van a dejar de ser entregados. Entonces, esto es mirando un análisis general en cuanto a que la sola existencia de la base sin ser utilizada ya es corrupción. Ya estamos hablando de una afectación del sistema democrático, Holman. Lo que quiere que quede claro acá es apelar a lo que les decía ahora, y con esto concluyo, el sentido común. Esto no es un problema de la aplicación. Los problemas de la aplicación vendrían si la aplicación tuviera problemas de funcionalidad, pero los problemas de la base de datos es problema del cliente que contrató, a esa empresa programadora para que creara esta aplicación. Son bases de datos existentes desde hace años, Holman, o años, y eso lo prueba, no solamente lo prueba el FOSIGA o lo puede probar la registraduría, lo prueba también la página del CIMIT de tránsito, que aparecen adjudicados, aparecen personas con estas cédulas inexistentes, esas personas con nombres Pepito Pérez, con deudas de más de 40 millones de pesos en el sistema y en la página de tránsito. Así que, Holman, como dice el senador Alexander López, estamos ante la punta del iceberg de un escándalo de mayores proporciones, nunca antes visto en la historia de Colombia, y tengo mucho miedo que no pase absolutamente nada. Vemos lo que está pasando ahorita con la ñeñe política, vemos la vicepresidenta ya entrando, ya se está descubriendo que también tuvo una relación presuntamente con narcotraficantes. Estamos en la zozobra de que este país, después de esa emergencia, tiene que ocurrir algo, Holman, y ese estallido social. Obviamente usted habla de evitarlo, pero es inevitable, Holman. El estallido social es inevitable por cuanto que nos estamos dando cuenta que estamos siendo dominados, estamos siendo gobernados por una recua, en mi opinión, esto no compromete el canal, en mi opinión, por una recua de criminales. Tiene que ocurrir ese estallido social. Tenemos que exigirle a este gobierno que trabaje o que haga un paso al lado, o el verdadero estallido social serían las próximas elecciones, que los colombianos aprendamos a votar, porque no es posible que sigamos eligiendo a los mismos mandatarios que hoy se están robando la plata de la gente que mañana no sabe qué va a comer. Beto, ya para terminar y para despedirte, sé que tienes múltiples ocupaciones, pero hay una persona que me pregunta, pregúntenle a Beto sobre el fraude electoral Duque-Petro. Rápidamente, si esto es un hilo que se puede también jalar para descubrir lo que ya viene siendo un secreto a voces, que le robaron la presidencia de la República a Gustavo Petro. Fue lo primero que yo hice, fue la primera página que yo fui a verificar. La última a la que fui fue al CIMIT de tránsito, fui a FOSIGA, al ICETEX, pero la primera página a la que yo fui a verificar fue la página de la registraduría. Muchos tuiteros también me mandaban pantallazos de esas cédulas inscritas en los puntos de votación. Esto puede ser primero, sin utilizar la base, como les dije, afecta al censo electoral. Dos, esta persona divinamente, el sistema corrupto puede permitir que ese voto cuente, y estamos hablando de una base de datos que puede ser ilimitada, digamos, cuántas probabilidades, digamos, no más del 1 al 10 se pueden crear
más de 10.000 cédulas, 10.000 usuarios de bases de datos, de los cuales, o sea, 10.000 no, más de 1.000.000 de usuarios que divinamente, de base de datos que divinamente pueden ser utilizados para alterar las elecciones en Colombia. Y eso no es un análisis subjetivo, eso lo prueban las bases de datos, eso lo prueba la página de la registraduría. Y no entiendo cómo los colombianos no habíamos caído en cuenta de hacer este análisis previo y tuvimos que haber esperado este paso en falso del gobierno, porque esto es una estupidez. Esto es como cuando Goldman, usted por error le envía un pantallazo a la persona equivocada. O sea, el gobierno ayer prácticamente se cometió un acto de estupidez y los colombianos caímos en cuenta de hacer un raciocinio lógico, de ir a buscar cédulas al azar en estas páginas de verificación de base de datos. Entonces, por cuanto es lógico que el gobierno pudo haber alterado las elecciones anteriores del 2018, que a leguas, a opinión pública, es inexplicable que un presidente que tenga tan baja popularidad, un presidente que esté haciendo tan mal el trabajo y que pues se veía en el ambiente político que no iba a ganar, inexplicablemente gane. Claro que sí puede afectar los resultados electorales de las anteriores elecciones. Bueno, Beto, te doy las gracias por haber estado en una de las primeras emisiones del informativo de las 12:30 del Tercer Canal. Vas a ser un analista y un invitado permanente a este nuevo canal donde le daremos la voz a los que no tienen voz, donde se empezarán a ver cosas que nunca se habían querido mostrar en el país. Y la conclusión que tú haces, Beto, en este primer cuarto de programa, primera media hora de programa, es un motivo más para invitarlos a ustedes esta noche, al cacerolazo 8 de la noche, por las víctimas. Y con lo que estamos viendo en el programa de hoy, cacerolazo para que el gobierno nacional no se robe la plata de los subsidios destinados a los más pobres, a quienes no tienen con qué comer en esta pandemia, que como lo denuncia un senador de la República como el doctor Alexander López, se está perdiendo la plata, no corresponde a cédulas, son números de cédulas inexistentes, personas inexistentes. Le doy el paso a Alexander López, al senador del Polo Democrático, para que concluya este tema en la tarde de hoy. Senador, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo la sociedad se para, se empodera? Cacerolazo esta tarde, pero lógicamente el control político desde el Congreso de la República urgentemente, senador. Bueno, Holman, yo creo que esto ya a nosotros no nos aterra. El informe que entrega ayer la Procuraduría y la Contraloría es que han detectado un posible detrimento de más de 80.000 millones de pesos con recursos que pues tenían que destinarse a ayudar a la comunidad a sostener esta pandemia y no se ha hecho. Aquí el reto es grande para los órganos de control. Yo ya le he entregado todas las pruebas el día de hoy a los órganos de control, todas las pruebas. Tengo demasiadas pruebas, Holman, o sea, que demuestran que aquí hay un fraude, que aquí hay un ilícito, que aquí hay demasiadas irregularidades. O sea, esto no tienen cómo taparlo. Es muy complicado que lo puedan tapar, no es fácil, o sea, no tienen cómo. O sea, la verdad se está perdiendo mucha plata. Lo que yo no puedo decir hoy, Holman, es cuánta plata se está perdiendo. O sea, hay gente que no tiene por qué beneficiarse de esto y están reclamando los 160.000 pesos. Y esto no está llegando donde tiene que llegar. Y permítame esta oportunidad, mire, Holman, el problema no puede quedarse solamente en los 160.000 pesos que le lleguen a las familias más pobres. Tenemos otro problema adicional. Y es que no está llegando plata a las entidades de salud, como usted lo decía al principio, Holman. El sector salud no tiene seguridad biomédica, hermano, para atender esta pandemia. No tenemos, hermano, la suficiente infraestructura en las regiones para atender este problema. Y hay un problema gravísimo que yo todos los días he venido, hermano, insistiendo, y es que en el Pacífico colombiano, en el Pacífico chocuano, vallecaucano, caucano y nariñense, en donde hay 1.200.000 personas, en su mayoría afros, apenas encontramos, hermano, con 60 camas UCI para atender esta pandemia. El esquema internacional dice que para 1.200.000 personas se requieren entre 1.200, ¿sí?, y 1.300 camas UCI. Y en el Pacífico colombiano en este momento apenas hay 60 camas UCI. Con el agravante de que estas personas no les está llegando alimentación porque los barcos de cabotaje
no están saliendo a llevar alimentos ni víveres, lo cual pues vamos a tener una verdadera tragedia también en estas zonas de Colombia. Así que Holman, para adelante, de frente, y vamos a seguir pues defendiendo los derechos del pueblo colombiano. Pues concuerdo con usted. Ayer tuvimos un breve informe sobre el tema de salud desde el departamento de Nariño, donde también tuvimos información que fue atacada una misión médica en el transcurso de Tumaco hasta Llorente. Y precisamente a propósito de este tema que usted menciona, senador, que también le preocupa al Tercer Canal, el cuidado de nuestros cuidadores. ¿Cómo están trabajando nuestro personal médico? El personal de enfermeras, médicos, ¿tienen todo para trabajar bien? ¿Les están pagando bien? ¿La gente los está aislando? ¿Les está dando? Ayer escuché el caso de un taxista que no quiso subir a su taxi a una enfermera porque la vio vestida de enfermera saliendo de un hospital. Ese tema lo vamos a tratar, mucha atención, a partir de las 8 de la noche de hoy. Vamos a tener informes, vamos a hacer el esfuerzo de tener el mayor número de informes desde diferentes regiones del país, precisamente dándole la voz a la gente, la voz a los que no tienen voz. Y en este momento nos damos cuenta que sí, todos los días decimos, nuestros médicos son, y nuestras médicas, nuestros enfermeros y enfermeras son nuestros héroes. Sí, son nuestros héroes, pero necesitan, y lo que están pidiendo esos héroes es que les den material médico, les den el vestido, les den la ropa, les paguen bien, los cuidemos. Necesitan eso antes que titulares donde les pongamos en una revista son nuestros héroes. A los héroes, primero que todo, se les cuida, los vamos a cuidar. Y esta noche en el Tercer Canal, desde las 8 hasta las 9 de la noche, un completo informe sobre el estado del trabajo, el estado profesional, el estado de salud de quienes están cuidándonos hoy en Colombia. Al senador Alexander López, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Alexander. No va a ser ni primera ni la última vez que vas a estar aquí en la pantalla y en los micrófonos del Tercer Canal. Gracias, Holman, un abrazo y felicitaciones, y bueno, a nuestro pueblo colombiano, toda la fuerza, toda la esperanza y las bendiciones de Dios, Holman. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Un abrazo grande para ti y para tu familia. En este momento nos conectamos con nuestra periodista María Paula Fonseca, quien está en modo teletrabajo, como debe ser, con informes sobre el tema de las víctimas, el Día de las Víctimas, y sobre otras noticias que en este momento se han dado a conocer a través de la red de Twitter. Adelante, María Paula. Buenas tardes, Holman. Hoy en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Consejo de Bogotá realiza un foro para escuchar precisamente cómo ha venido implementándose la política pública para reparación a las víctimas del conflicto armado en Bogotá. Bogotá ha sido una ciudad históricamente receptora de víctimas y en la actualidad, según la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, hay un registro de 350.000 víctimas que aún residen en Bogotá. Sin embargo, voces reconocidas en la defensa de las víctimas han levantado la voz y han dicho que hay un subregistro, que no necesariamente esta es la cifra y que pueden ser muchas más. Por ejemplo, esa es una denuncia que hoy hace la concejala Ana Teresa Bernal, que en este momento se encuentra exponiendo su debate de control político sobre el tema víctimas en el foro, en medio de este foro. Esta mañana tuvimos participación de víctimas como la mayora en Vera, María Violeta, y también tuvimos otras víctimas reconocidas contando sus problemáticas, sobre todo en medio de esta pandemia, que ha sido un momento en que con fuerza han salido denuncias de la falta de atención precisamente a las víctimas en la ciudad. Por ejemplo, en días pasados vimos un comunicado de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de Escolpaz, que denunciaban precisamente este subregistro y cómo a causa del subregistro muchas de las víctimas que residen en la ciudad no han sido beneficiarias de ningún tipo de auxilio y no están recibiendo ayuda para poder mitigar el hambre y todas las garantías para poder vivir estos días de pandemia. Hoy la Personería de Bogotá hizo un fuerte pronunciamiento en el Día de Víctimas sobre la política de reparación a las víctimas en Bogotá. Dijo que
se necesitan más de 90 años para poder reparar integralmente a las víctimas si seguimos al paso que vamos en Bogotá. Es decir, va a muy baja marcha la reparación a las víctimas en Bogotá. La personera también dijo que las indemnizaciones no llegan ni al 10% y en vivienda ni siquiera al 39%. Aún peor, la atención psicosocial, solamente el 2.5% de las víctimas en Bogotá la están recibiendo. Esta es la información que hasta ahora se genera desde el Consejo de Bogotá. María Paula Fonseca. Bueno, María Paula, muchísimas gracias. Es nuestra periodista en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, jefe de prensa de la concejal de la Colombia Humana, Ana Teresa Bernal, que en Economía Colaborativa aprovechamos para tener la información de todo lo que sucede en el Cabildo Distrital. Es el consejo más importante del país. Y lo que nos está diciendo, están en un evento en este momento para tratar a propósito del 9 de abril, Día de las Víctimas en la Ciudad de Bogotá, una denuncia de la Personería de la Ciudad de Bogotá, que todavía más faltan muchos esfuerzos, mucha voluntad política para resolver el tema de las víctimas en la Ciudad de Bogotá. Yo particularmente hago un llamado desde el tercer canal. Las víctimas quizás más vulnerables, que por lo menos en lo personal me parten el alma, es ver a nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores son los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Ustedes recordarán que recorriendo estas calles de Teusaquillo, del centro, veíamos a esas mujeres en Vera con sus niñas, con sus niños, haciendo sus collares. Pues esa comunidad en Vera anoche no tuvo dónde dormir, no están teniendo dónde dormir, no les están llegando las ayudas. Hay, hay confusión en la manera y cómo hacerle llegar las ayudas y al final del día no tienen dónde dormir ni cómo comer. Le pedimos a la administración distrital de manera urgente que se haga cargo del tema de las víctimas, especialmente de los pueblos indígenas y especialmente de los pueblos en Vera, en la ciudad de Bogotá. Para terminar, una noticia internacional, se nos pasó el día de ayer, un breve análisis sobre lamentablemente la salida de Bernie Sanders en la contienda por ser el candidato del movimiento demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos un breve análisis desde los Estados Unidos con Gerardo Cajamarca. Son 3 minutos para despedirnos y entonces muy buenas tardes y los dejamos con el análisis desde los Estados Unidos de Gerardo Cajamarca. La salida, la renuncia del que para muchos de nosotros era el candidato de nuestros afectos, Bernie Sanders, a la candidatura por el movimiento demócrata en los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Donald Trump. ¿Increíble? No. Son los Estados Unidos. Agendas racistas, agendas supremacistas, agendas de guerra, agendas corporativas. Y muchas veces no hay diferencia entre el Partido Demócrata y el Republicano. Hombres como Bernie Sanders, como Keith Ellison, como McGovern, son personas que en los Estados Unidos tienen una agenda progresista, son personas preocupadas por la salud pública, preocupadas por un sistema que aquí en los Estados Unidos, en el tema migratorio, es un sistema criminal realmente. Es un sistema criminal el tratamiento del delito de la forma racista y discriminatoria que se hace dirigido principalmente a afroestadounidenses, a latinos o a sectores pobres de los Estados Unidos. Cárceles con más de 2,5 millones de personas hay en las cárceles de Estados Unidos. Hay per cápita más que en China, que es un país que supera en población a los Estados Unidos. Se abren oportunidades, desde luego. El gesto noble, altruista de Bernie Sanders de dar un paso al costado para evitar que si él ganara y sectores se pasaran al lado de Donald Trump y ganara nuevamente Donald Trump, que seguiría la catástrofe en este país, se da un paso al costado para decirle a Bernie Sanders y plantearle las preguntas que ya ustedes saben que ha formulado él, que es sobre el cambio climático. Hay que escuchar a los científicos que dicen que si en 8 años no se toman realmente medidas para mitigar el cambio climático, los daños serán irreparables.
Se ha planteado también el asunto de la salud pública, se ha planteado la necesidad de la educación pública. Estudiantes que pasan buena parte de su vida pagando la deuda, porque la educación en este país no es un sistema que beneficie realmente o haga progresar a esas capas medias que van en declive, sino que son un poder corporativo y un beneficio para los bancos que cobran honorosos intereses especulativos a los estudiantes y al pueblo que no tiene otra alternativa que los préstamos. En fin, a una agenda progresista que venía moviendo Bernie Sanders, hoy solamente queda en este paso al costado, crear los grupos de presión fuertes con sindicatos, con movimientos ambientalistas, con trabajadores, para decirle a Joe Biden, va usted, pero ahí vamos a estar mirando, observando y presionando. La tarea es que Donald Trump no gane las elecciones. Sabemos de su actitud frente en los Estados Unidos y su actitud guerrerista con otros países del mundo. Esa es la discusión hoy en los Estados Unidos, esa es la noticia del día y como siempre estaremos informando desde aquí, desde el Tercer Canal. Feliz tarde. Esta es la política de la vida para enfrentar y lograr hacer a un lado la política de la muerte. El Tercer Canal desde Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Feliz tarde. Muchísimas gracias por ese muy buen informe desde Minnesota, de los Estados Unidos, a propósito de la renuncia del candidato por el cual nosotros nos inclinábamos, los progresistas, el candidato Bernie Sanders. Y como dice Gerardo, los demócratas, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, estarán observando lo que va a hacer Joe Biden, quien acaba de ser elegido por la Asamblea de los Demócratas para aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Para terminar, amigos y amigas televidentes del Tercer Canal, amigos que están en este momento, les pediría el favor, compartan esta transmisión. La idea es que si ustedes comparten esta transmisión, cada día va a ser más la gente que va a ver y pedir ver el Tercer Canal. Y seguramente podremos ser más grandes y podremos llevar más contenidos, podemos hacer mejor cubrimiento y seguramente mejores y más investigaciones. Recuerden hoy, el numeral de hoy es 9 de abril, Día de las Víctimas, pero 8 p.m., cacerolazo nacional por las víctimas, en contra de la corrupción, por la vida de los colombianos y las colombianas. Entonces, nos veremos a las 8 de la noche en el cacerolazo nacional por la vida. Un abrazo grande, soy Holman Morris y quedamos en el Tercer Canal.